¿Qué tal, hermanos y hermanas? Estamos aquí, su hermano y amigo Jesús Alonso Inda Velázquez, desde Ensenada, Baja California, en una emisión más de lo que es el No Why. Y en esta ocasión vamos a responder, o vamos a analizar, mejor dicho, esta pregunta: ¿por qué Dios da revelación para la iglesia solamente al profeta presidente, el profeta que preside en el momento? Obviamente, podemos pensar muchas cosas con respecto a esta pregunta, ¿verdad? ¿Quién más pudiera recibir revelación? ¿Dónde están los 12 apóstoles? ¿Dónde están los consejeros de la primera presidencia? Pero todo esto surge por la sección 28 de Doctrina y Convenios, que dice, y cito: pero aquí, de cierto te digo que nadie será nombrado para recibir mandamientos y revelaciones en esta iglesia sino mi siervo José Smith, hijo, porque lo recibe así como Moisés. Y bueno, fui de la cita. Y bueno, aquí es donde empieza la historia y por qué hacemos este análisis con esta pregunta. Bueno, para qué analizar quién es el responsable de recibir revelación para la iglesia. Y bueno, aquí podemos ver lo siguiente. Si nosotros recordamos, la iglesia se organizó en 1830. Entonces, en septiembre de ese mismo año, José Smith enfrentó lo que podemos llamar, o inclusive un autor, Casey Griffin, menciona que fue la primer crisis eclesiástica de la iglesia. Antes, el Señor había establecido en una revelación que José Smith fue llamado por Dios y ordenado apóstol de Jesucristo para ser el primer líder de la iglesia. Eso se encuentra en el Doctrina y Convenio de la sección 20. Ese mismo día, el Señor también había declarado que los santos debían dar oído a todas las palabras del profeta José Smith. Dar oído a todas sus palabras y mandamientos que os dará según los reciba, andando delante de mí con toda santidad, porque recibiréis su palabra con toda fe y paciencia, como si viniera de mi propia boca. Fin de la cita. Doctrina y Convenios, la sección 21, versículos 4 y 5. Entonces, esas dos aclaraciones que el Señor le había dado a través, obviamente, del profeta José Smith, tuvieron un peso más grande cuando 6 meses después, algunos miembros de la iglesia comenzaron a recibir revelaciones para la iglesia. Entonces, en este caso, Hiram Page, que fue uno de los 8 testigos, había mencionado que había recibido esas revelaciones concernientes a la edificación de Sion y el orden de la iglesia, y lo había hecho a través de una piedra, cosa que el profeta José Smith pues había hecho también igual. Entonces, algunos miembros de la iglesia, entre ellos Oliver Cowdery y pues la familia Smith, sabían que José había utilizado una piedra vidente para recibir revelaciones anteriormente. Entonces, eso fue lo que hizo que lo que dijera el hermano Page fuera aceptado como tal, como una revelación para todos los miembros. Entonces, cuando José Smith llega de Fayette para la conferencia de septiembre, se sorprendió ver que miembros de la iglesia creían en esas revelaciones y las cuales estaban en total discrepancia con el orden de la casa de Dios, como lo establece inclusive el Nuevo Testamento y en las últimas revelaciones que había recibido el profeta. Y por causa de esta situación, de que alguien más dijo recibir revelaciones para la iglesia, es que se recibe la sección de Doctrina y Convenios, la sección 28. Y ahí es donde el Señor aclara lo primero que leí: nadie será nombrado para recibir mandamientos y revelaciones sino mi siervo José Smith. Esa parte es bien importante, hermanos, que podamos saberlo. Entonces ahí es donde el Señor aclara: nadie será nombrado para recibir esas revelaciones, porque lo recibe como Moisés, porque yo le he dado llaves de los misterios y de las revelaciones selladas, hasta que les nombre a otro en su lugar, porque es preciso que todas las cosas se hagan con orden y de común acuerdo en la iglesia, por la oración de fe. Doctrina y Convenios, sección 28, versículos 2, 7 y 13. También lo podemos ver en la sección 35, versículo 18. Importante eso, hermanos. Aquí el Señor dice, bueno, a ver, hermanos, solamente es el profeta vidente y revelador a quien yo he llamado, que es José Smith. Inclusive es interesante que lo mencione el Señor en esa revelación, porque yo le he dado llaves
de los ministerios y de la versión seas hasta que les nombre a otro en su lugar. Entonces, y recalca, ese es el orden y de común acuerdo en la iglesia. Entonces, a pesar de que el Señor claramente delineó en esa ocasión que solo el profeta es quien debía recibir la revelación, y también como él escogería a otro líder para la iglesia después de José Smith. Entonces, este mismo asunto se planteó unos meses después, en febrero de 1831, cuando una mujer identificada como la señora Hubble también afirmaría estar recibiendo revelación para toda la iglesia. Nuevamente, el Señor reiteró que no se os ha nombrado ningún otro para que reciba mandamientos y revelaciones, excepto el profeta vidente. Y ningún otro será nombrado a este don sino por medio de él. Y esto será por ley. No recibiréis como revelaciones ni como mandamientos las enseñanzas de ninguno que se presente ante vosotros. Y esto os lo doy para que no seáis engañados y para que sepáis que no son de mí. Porque en verdad os digo que el que es ordenado por mí entrará por la puerta y será ordenado, como os he dicho antes, para enseñar las revelaciones que habéis recibido y recibiréis por medio de aquel a quien yo he nombrado. Fin de la cita, hermanos. Doctrina y Convenios, la sección 43, versículos 3 al 7. Y aquí una vez más, dos personas mencionan tener el poder de recibir revelación e instrucciones para la iglesia, y el Señor vuelve a mencionarles: no solamente es el profeta a quien yo he llamado y a quien yo llame después de. Y como nosotros sabemos, el Señor ha establecido el orden para llamar a un nuevo profeta, y ahorita lo mencionamos más adelante. Ahora bien, en otra revelación que se recibió en 1835, también el Señor aclaró que, y cito: el deber del presidente del oficio del sumo sacerdocio es presidir a toda la iglesia y ser vidente, revelador, traductor y profeta, teniendo todos los dones de Dios, los cuales él confiere sobre el cabeza de la iglesia. Doctrina y Convenios, la sección 107, versículos 91 y 92. Fin de la cita. Por lo tanto, hermanos y hermanas, cualquier escritura nueva para la iglesia, ya sean revelaciones nuevas o traducciones inspiradas de las escrituras, como el libro de Mormón o el libro de Abraham, solamente vendrían a través de alguien que tenga autoridad para presidir sobre la iglesia. Tal como el Señor lo había prometido, él llamó a un sucesor del profeta José Smith, que obviamente estaba capacitado y estaba autorizado para que pudiera continuar con lo que el Señor había establecido a través del profeta. En marzo de 1844, José Smith se reunió con los 12 apóstoles, y fue allí cuando les otorgó todas las llaves que ellos necesitaban para poder dirigir la iglesia. Aquí hay un comentario de Orson Hyde, donde dice: José declaró: sobre los hombros de los 12 de ahora en adelante deben descansar la responsabilidad de dirigir esta iglesia hasta que ustedes nombren a otros que sean sus sucesores. Transfiero la carga y la responsabilidad de dirigir esta iglesia de mis hombros a los suyos. Ahora, junten sus hombros y párense debajo de ella como hombres. ¡Wow! Palabras muy directas y claras de cómo es que el profeta José Smith, fíjense, en 1844, él dio esa instrucción a los 12 apóstoles, ya próximo a aquel que falleciera, en donde les daba todas las llaves repartidas entre los 12 para que ellos en su momento pudieran dar esas mismas llaves al profeta que iba a seguir después de él. Y aquí algo importante, hermanos: esta ley de sucesión se dio en 1835, cuando el Señor dispuso que los 12 como cuerpo o como constituyeran un quórum igual en autoridad y poder que los 3 presidentes, lo cual viene siendo la primera presidencia. Y esto lo podemos leer en Doctrina y Convenios 107, versículo 24. Cuando el profeta José Smith fallece, el apóstol de mayor antigüedad, cuando el profeta llega a fallecer, el apóstol de mayor antigüedad en cada caso sucesivo es apartado por el quórum de los 12 apóstoles como el próximo presidente de la iglesia. Entonces ahí es donde se reorganiza la primera presidencia y son sostenidos por el cuerpo de la iglesia.
Estas llaves se han transmitido continuamente hasta el día de hoy. Por lo tanto, hermanos y hermanas, cualquier nueva revelación o escritura está autorizada a venir solamente a través del profeta viviente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, siguiendo estas revelaciones y principios que el Señor ha declarado constantemente, repetidamente a todos los miembros de la Iglesia. Ahora analicemos el por qué. Después de que José Smith recibiera la sección 28 y la leyera en la conferencia de la Iglesia en 1830, el hermano Newell Knight, él escribió: el hermano Page, así como toda la iglesia que estaba presente, renunció a dicha piedra y a todas las cosas relacionadas con ella para nuestra satisfacción y felicidad. M. Harris señaló además que la piedra de Hiram Page fue hecha polvo y los escritos fueron quemados. En última instancia, estos primeros desafíos giraban en torno a una simple pregunta. En una iglesia en la que cualquiera puede recibir revelación, ¿quién tiene el derecho de recibir revelación para toda la iglesia? En ambos casos y en otras partes de las revelaciones de José Smith, la respuesta fue siempre la misma. Mientras que los individuos pueden recibir revelación para sus propias vidas o sobre sus mayordomías debidamente autorizadas, solo el profeta presidente del Señor puede recibir revelación para toda la iglesia. Y aquí es algo que hemos escuchado y es el principio que debemos de recordar, aprender y recordar. Yo como padre de familia, papá de familia, madre de familia, tengo derecho a recibir revelación para mi propia familia. No puede venir otro padre, no puede venir otra madre, no puede venir el obispo, el presidente de estaca, ni ninguna otra autoridad o personaje a decirte lo que tienes que hacer para tu propia familia cuando se refiere a una revelación o inspiración. Obviamente es algo que ustedes deben de recibir. Entonces, lo mismo aplica en los llamamientos, hermanos. Yo soy llamado como presidente de escuela dominical, he sido llamado como, si usted es llamado como presidente de la primaria, sociedad de socorro, como presidente de escuela dominical, como lo había dicho, o como un obispo, o como consejero de un obispado, presidente de estaca, usted tiene derecho a recibir esa inspiración solamente para esa estaca, para ese barrio, para esa organización de la iglesia. Nadie más y cualquier otro hermano estaría mal en querer dar instrucciones o decir que recibe revelación para ese llamamiento en específico cuando usted es el encargado de recibirlo. Entonces, hermanos y hermanas, importante que siempre recordemos esta instrucción. Me encanta mucho cómo es que en nuestra misma vida personal, nosotros tenemos ese derecho a recibir inspiración, a recibir revelación para las mejores decisiones que debamos de tomar. Y es importante que podamos entender que busquemos esa instrucción, esa guía de Dios, divina, para que podamos tomar las mejores decisiones. Y hermanas, cuando nosotros recibamos un llamamiento, piensen bien en esto. El obispo o el presidente de estaca, donde hayas recibido ese llamamiento o asignación, realmente esperan. El Señor espera a través de ellos que podamos ser responsables y poder realmente bendecir nuestra propia vida y bendecir la vida de los demás a través de ese llamamiento. Entonces, piensen siempre en eso y arrodíllense, lean sobre su llamamiento, aprendan de él y créanme que ustedes pueden hacer milagros en cualquier llamamiento en el que estén. Voy a compartir una experiencia que me encantó. Yo duré 8 años como presidente de rama y la verdad es que sucedieron cosas muy, muy, muy bonitas. Me acuerdo en especial 2 experiencias, una que me marcó mucho. Fuimos nosotros, estábamos preparándonos para ir al templo de Hermosillo, Sonora, en México. Vivíamos nosotros como a unas 20 horas más o menos, no me acuerdo bien, pero estaba lejos. Y teníamos 4 situaciones en donde se tenían que sellar. De hecho, se invistieron en esa ocasión 26 personas, si mal no recuerdo.
y se sellaron 14 familias. Pero 4 de esas familias, los hijos no eran del papá. Entonces yo estaba preocupado para ver cómo resolver eso y me acuerdo muy bien que yo creo que fue tanta mi preocupación que recuerdo haber soñado al profeta Hinckley. Y me acuerdo en ese sueño vi un edificio grande y yo estaba buscándolo para entregarle lo que según yo había leído en las instrucciones, la carta en donde se solicitaba que se pudiera sellar a sus papás, digamos, adoptivos, ¿no? Y porque eso es lo que teníamos entendido, pero no conocíamos bien, la verdad, todo eso en cuanto a la forma de hacerlo. Y me acuerdo bien que había unas personas que estaban como cuidando, protegiendo al profeta. Y uno de ellos me dice que el profeta había salido ya. Todavía me acuerdo salir de ese edificio y alcancé al profeta y lo detuve. Me acuerdo, fue un sueño que yo tuve porque lo soñé. Fue un sueño. Y entonces en ese momento le entrego los documentos de las 4 familias. Veo al profeta y ahí es donde me despierto. Ahí supe que todo iba a estar bien. ¿Cómo se solucionó? Me acuerdo que el presidente José Manuel Zamudio, padre, llegamos al templo y mencionamos la situación. Para eso inclusive un amigo mío me había ayudado a preguntar al secretario de la primera presidencia con respecto a qué era lo que se tenía que hacer. Y dijo, no, nada más es la presidencia del templo. En aquel tiempo así fueron como sucedieron las cosas y logramos sellar a las familias. Fue una bonita experiencia, pero tuvimos que leer, tuvimos que aprender y también sentir qué era lo que teníamos que hacer, a quienes nos correspondían. Fueron tiempos realmente que me ayudó mucho a aprender sobre lo que realmente es la revelación. Ese día el templo de Hermosillo en México, llegamos, les digo, fueron alrededor de 26 personas que tuvieron que sellarse. No, que recibieron su investidura. Y fueron 14 familias selladas. Ese día el templo selló a las 11 de la noche, se cerró a las 11 de la noche más o menos. Y fue una experiencia hermosa, muy muy bonita. Y eso pues, yo creo que siempre me lo voy a llevar en mi corazón. Y bueno, hermanos, así fue como yo pude tener esa experiencia de qué es lo que se tenía que hacer. Alguien más me dio la respuesta, pero busqué y busqué. Y sucedieron milagros por buscar ese tipo de inspiración. Entonces, de nuevo, hermanos, siguiendo estas instrucciones claras del Señor, esta ha sido la enseñanza constante de los profetas y apóstoles desde entonces. Por ejemplo, el presidente Dallin H. Oaks, él menciona que recientemente sobre la diferencia entre la revelación personal y la revelación dada a los líderes de la iglesia, declarando que cada una de ellas es una línea vital de comunicación. La línea personal implica recibir respuestas a las oraciones y se cita, y es la fuente de nuestro testimonio de la verdad, de nuestro conocimiento y de nuestra guía personal de un amoroso Padre Celestial. La línea del sacerdocio, la revelación dada al profeta, es el canal por el que Dios ha hablado a sus hijos por medio de las escrituras en épocas pasadas. Y es esta línea mediante la cual habla en la actualidad mediante las enseñanzas y el consejo de los profetas y apóstoles vivientes y otros líderes inspirados. Ambas son líneas necesarias de comunicación con nuestro Padre Celestial. Y aquí viene una experiencia del apóstol Renland, también relatando recientemente que una persona se puso en contacto con él. Fíjense, y esta persona le dijo que se le había revelado que había otras escrituras enterradas debajo de la planta baja del edificio al que había tratado de entrar. Declaró que sabía que cuando obtuviera las otras escrituras recibiría el don de traducir, sacaría a la luz nuevas escrituras y definiría la doctrina y el curso de la iglesia. ¡Wow! Entonces el elder Redland le dijo que estaba equivocado y además enseñó a los santos. No necesitaba orar sobre aquel pedido por una simple pero profunda razón. Solo el profeta recibe revelación para la iglesia. El presidente Joseph Fielding Smith
también menciona y enseñó, y cito: el Señor dará sus propias revelaciones de la manera apropiada a aquel que sea designado para recibir y difundir la palabra de Dios a los miembros de la iglesia. Estos principios han sido dados al mundo para que no seamos engañados. Doctrina y Convenios, la sección 43, versículo 6. Hermanos y hermanas, a medida que los discípulos modernos, o sea, los discípulos actuales de esta época de Cristo, se aferren a ese principio, las bendiciones del Señor pueden fluir libremente sobre todos nosotros. Y de nuevo, mencionar y enseñar y recalcar: solamente es el profeta de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días quien recibe revelación e instrucción para poder dirigir esta iglesia. Ahora bien, esa revelación viene, como siempre se nos ha enseñado, de diferentes maneras. En un sueño, en una visión, el Señor puede decidir presentarse ante nuestro profeta, o puede decidir solamente hablarle o susurrarle o mandarle un montón de ideas a la mente de nuestro querido profeta. Y de esa manera es como Él va a dirigir y va a sentir qué es lo que se tiene que hacer para toda la iglesia. Es interesante cómo es que apenas este fin de semana pasado recibimos instrucciones de la primera presidencia de los apóstoles, de los 70 y de los líderes, sobre la manera en que debemos de cuidar nuestra vida espiritual, nuestra vida temporal, en una conferencia general de la iglesia. Por eso es que es importante no dejar de lado cada instrucción, cada enseñanza que da un apóstol para todos nosotros. Cientos, miles de miembros de la iglesia pueden sentirse identificados y puedo dar mi propio testimonio de escuchar a otros decir: la verdad es que esto es lo que yo escuchaba, o mejor dicho, esto es lo que yo necesitaba. Y es interesante cómo es que de acuerdo a nuestras propias situaciones o necesidades, el Señor nos habla a través de ellos. Hermanos y hermanas, tengamos confianza en cómo es que el Señor nos habla a través de nuestro profeta. Pero también recordemos, no somos menos que el profeta y tenemos el mismo derecho de recibir revelación. Obviamente, esa revelación solamente va a aplicar para nuestra propia vida personal. Por lo tanto, no querramos nosotros recibir inspiración para alguien más que no nos corresponde. Recuerden, podemos recibir revelaciones personales para nuestra propia vida, para nuestra propia familia, para el llamamiento al cual ha sido llamado, e inclusive en los lugares de trabajo donde nosotros nos desempeñamos. Y créanme que el Señor nos va a decir qué hacer, cómo hacerlo, para nuestro propio provecho e instrucción. Me acuerdo muy bien, y ya para terminar mi participación, hablando de revelación personal, yo perdí mi trabajo hace unos, ¿qué serán? 9 años. Y sucedieron algunas cosas que no me parecían, ¿verdad? Yo era maestro en una universidad y había recursos para maestros para poder ir a dar ponencias y todo eso. Entonces nunca me tocó dinero, no hubo mucha, digamos, no hubo mucho recurso para mí. Y miraba cosas que yo decía, bueno, pues, ¿y esto qué? Pues va a ser así siempre. Yo recuerdo haberle dicho a mi Padre Celestial en una oración, yo estaba afligido y le decía: a mí no se me hace justo. ¿Cómo es que vas a permitir que no pueda progresar en mi trabajo y ellos sí, y yo no obtenga cosas? Le decía yo en mi oración a mi Padre Celestial. Recuerdo bien esa oración porque me despidieron, hermanos. Fui despedido de mi trabajo y obviamente vino muchas preguntas, buscar qué hacer. Yo tenía mis 5 hijos, tengo mis 5 hijos, mi esposa, y dije: ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le hago? Tenía yo 38 años y en México, por ejemplo, a esa edad es complicadísimo encontrar trabajo. Y tuve una impresión bien marcada que tenía que buscar un trabajo y buscar una visa de trabajo para Estados Unidos. Y repito, esta es una experiencia muy personal. No significa que se pueda aplicar a todos. Fue la manera en que el Señor me guió para poder salir de una situación.
Entonces recuerdo bien quejarme y decir, Padre, no se me hace justo que no pueda progresar porque no me voy a prestar a hacer cosas que no son correctas, o porque no soy agraciado nada más ante otras personas. Y toma la que me corren del trabajo. Entonces tuve una impresión bien marcada de ir a buscar una visa de trabajo, y me fui a buscar esa visa de trabajo. Y fue como encontré este trabajo de traducción en Central de las Escrituras. Y mi propio jefe, que en aquel tiempo era Kirk Magleby, me dijo, Jesús, usted se va a regresar a México y desde allá va a trabajar. Entonces, pues el Señor de alguna manera sabía y me guió. No tengo ninguna duda de cómo es que Él me guió. Y aun cuando fui corrido de mi trabajo principal, me ofusqué, pues ¿por qué? No, o sea, pero más que preguntar por qué, siempre dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y recuerdo bien mi oración y cómo es que el Señor preparó todo para poder encontrar el trabajo de traducción que ahora tengo. Y sé que el Señor me guió, hermanos. Encontré una aguja en un pajar, por así decirlo, donde para encontrar esa aguja entre un montón de cosas es dificilísimo. Pero el Señor tenía un propósito para mí. Quiero decirles y quiero dar mi testimonio. El Señor tiene un propósito para ustedes. ¿Cuál es? Por favor, hermanos, hermanas, nunca se desanimen. Piensen qué es lo que el Señor te va a dar. Arrodíllate, pregúntale, habla con Él. Dile, Padre, ahorita no entiendo muchas cosas, pero dime qué hacer, qué tengo que hacer, y el Señor te va a enseñar el camino. Ahí aprendí cómo es que el Señor Jesucristo dijo, cómo es que los pájaros pues no hilan, no trabajan, pero la misma naturaleza les provee comida. Y el Señor nos dice, nosotros somos más importantes que ellos. Entonces, hermano y hermana, no te desanimes. Busca esa inspiración para que el Señor te bendiga y te guíe en tu vida. Quiero darte mi testimonio, yo lo viví. Lo escuché, lo leí en muchos discursos, pero en esa ocasión fue algo que a mí me pasó, fue algo que yo viví. Y vi cómo es que la mano del Señor me protegió y me guió para poder cumplir esos propósitos. En el nombre de Jesucristo.